Muy bien, la siguiente pregunta dice, si una prueba diagnóstica tiene una sensibilidad del 80% y una especificidad del 90%, la razón de probabilidad positiva es 2, 8, 10, 20 o no se puede calcular con estos datos. ¿No? Este es un tipo de pregunta también. La fórmula de la razón de verosimilitud positiva es la sensibilidad sobre 1 menos la especificidad, ¿no? Si les dan esos dos valores, es solamente reemplazar estos datos en la fórmula. 0.8 sobre 1 menos 0.9, ¿no? Eso es igual a 8, ¿no? Entonces la razón de probabilidad positiva es 8, ¿ok? Esta asociación es fuerte, ¿verdad? No genera resultados concluyentes, ojo, pero sí va a generar cierta asociación. Ok, aquí la respuesta es la B, entonces. Bien, la siguiente pregunta dice, la 10. Al aplicar una prueba diagnóstica, se observa un 10% de falsos positivos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? Tiene una sensibilidad del 90%, una especificidad del 90%, un valor predictivo positivo del 90%, un cociente de probabilidad positivo del 90% o una sensibilidad del 10%. ¿No? Al aplicar una prueba diagnóstica se observa un 10% de falsos positivos, ¿no? Solamente les da ese valor. Entonces, cuando tienen ese tipo de pregunta, no se olviden, hacen su tabla de 2 por 2. ¿Ok? ¿Qué se observa? Un 10% de falsos positivos, ¿no? Este es el dato, ¿no es cierto? 10% de falsos positivos. Si el 10% son falsos positivos, el 90% serán verdaderos positivos, ¿verdad? Estos. Y la sumatoria obviamente va a dar el 100%. No les dan otro dato, no les dan otro dato más. ¿Qué cosa podrían inferir con eso? ¿No? A ver, sensibilidad, ¿la podrán sacar? No, no tienen ese dato, ¿no es cierto? El cociente de probabilidad positivo, peor, ¿no? Necesitarían sensibilidad y especificidad. El valor predictivo positivo, ¿podrán o no? Sí, ¿no es cierto? Tienen los dos valores necesarios para sacar el valor predictivo positivo. Los verdaderos positivos sobre la totalidad de los que han dado positivo al test, ¿no? Es 90%. No pueden hallar sensibilidad ni especificidad también porque no tienen estos valores, ¿no? No tienen los valores negativos. Entonces aquí la respuesta es 90%, ¿no? El valor predictivo positivo es del 90%. Es lo único que pueden afirmar con ese dato, ¿no? Con el 10% de falsos positivos. Bien. La pregunta 11 dice, si le comentan que de 100 personas con un resultado positivo, una prueba diagnóstica, 40 tienen realmente la enfermedad. Respecto a la prueba, pensará que la sensibilidad es 40%, la especificidad es 40%, el valor predictivo positivo es 40%, el valor predictivo negativo es 60%, o la razón de probabilidad positiva es de 40%. ¿Qué es lo que pensarán? Hacen su tabla de 2 por 2, ¿no es cierto? Siempre. Enfermos sanos, positivos, negativos. ¿Qué buscan? Le comentan que de 100 personas con un resultado positivo, ¿no? Un resultado positivo, 100 personas con el resultado positivo, 40 tienen realmente la enfermedad. 40 son verdaderamente positivos. Respecto a la prueba, pensará que
La sensibilidad es 40%. ¿Será cierto o no? No pueden sacar ese dato, ¿no es cierto? Solamente tienen la sumatoria y los verdaderos positivos. La especificidad es 40%. ¿Podrán sacar? Tampoco, ¿no es cierto? No tienen ningún dato de los negativos. El valor predictivo positivo es 40%. ¿Será o no? Sí, ¿no es cierto? Es parecido al anterior, ¿no? Es lo único que se puede sacar. El valor predictivo negativo no tiene ningún dato de esa fila y la razón de probabilidad positiva es 40% tampoco, ¿no es cierto? Además que no se informa como porcentaje. Entonces, ustedes tienen la totalidad de las personas con un resultado positivo de 100. De esos, 40 tienen realmente la enfermedad, son los verdaderos positivos que están en este cuadro. Y la fórmula del valor predictivo positivo es los verdaderos positivos sobre la totalidad de los que han resultado positivo en el test, ¿no? Eso es 40%. Muy bien. Ok. Entonces ya saben, cuando les venga una pregunta de ese tipo, siempre tienen que hacer la tabla de 2×2, ¿no? Con la tabla de 2×2 seguramente van a poder contestar cualquier pregunta relacionada o similar a las que les hemos puesto ahora. ¿Qué más vamos a hablar? Vamos a hablar del tipo de estudios y el muestreo que se puede hacer para realizar estos estudios, ¿no? Los estudios epidemiológicos en salud se pueden dividir en dos grandes grupos. Los estudios que hacen descripción de una situación, describen una situación nada más, que son las series de casos clínicos, los estudios ecológicos, los descriptivos de mortalidad, de morbilidad o los estudios de prevalencia. Los estudios analíticos van a lanzar hipótesis y van a procurar responder a esas hipótesis, ¿no? De acuerdo a si responden o no a esas hipótesis, se van a considerar como estudios analíticos. Si estos estudios tienen un factor de estudio que ustedes como investigadores asignan de manera aleatoria o asignan de manera conveniente, por conveniencia suya, a uno u otro grupo, se va a clasificar o se va a decir que puede ser un estudio experimental o un estudio cuasi experimental. Si es un estudio experimental, ojo, en humanos se llaman ensayos clínicos, no experimento. Todo experimento en humano es un ensayo clínico. Si es que no existe esa asignación controlada de un factor de estudio, un factor de riesgo, es un estudio netamente observacional. Ok, en ese caso depende cómo eligen ustedes a los sujetos de estudio. Si van a elegir en función de la exposición al factor de riesgo que van a estudiar o el efecto, que es la enfermedad. Si utilizan el efecto, que es la enfermedad, van a ver si existe historia previa de exposición. Si no existe historia previa de exposición, hacen un estudio de prevalencia. Si existe historia previa de exposición y ustedes la buscan, van a hacer un estudio de casos y controles. Si van de la exposición al factor y se van para adelante, van a hacer un estudio de cohortes. De esto, ¿qué cosa deben recordar ustedes? ¿Qué cosa es un estudio de cohortes? ¿Qué es un estudio de casos y controles? ¿Y qué cosa es un ensayo clínico? Esas tres cosas tienen que tenerlas claras. Un ensayo clínico no es otra cosa que un experimento en humanos. Un estudio de casos y controles es un estudio observacional, el cual van a partir ustedes del efecto. Van a buscar los enfermos y se van a ir hacia atrás en busca de los factores de exposición. Y los estudios de cohortes van a ser los estudios los cuales ustedes van a hacer seguimiento a una población expuesta a un factor de riesgo y ver qué cosa desarrolla, qué enfermedades van a desarrollar ellos. Muy bien, entonces los tipos de estudio que ustedes deben de recordar son los descriptivos, que no tienen manipulación de variables, pueden ser o son los transversales. Y los longitudinales van a ser los casos y controles y los estudios de cohorte. En los que existe manipulación de variables son los estudios experimentales. Estos en humanos se llaman ensayos clínicos. Bien, cuando tengan este tipo de estudios, lo que van a
lo que ustedes tienen que preguntarse primero para saber qué tipo, si es longitudinal o es transversal, o es prospectivo o retrospectivo, tienen que ver si es que hay o no una secuencia temporal. Si es que no hay secuencia temporal, o sea, si los datos se miden una sola vez y nada más, es un estudio transversal. Si es que existe secuencia temporal, se dice que es longitudinal. ¿Cuál es la secuencia que siguen cuando hay un estudio longitudinal? Tienen que preguntarse. Si van de la causa al efecto, es un estudio de cortes. Si van del efecto a la causa, al revés, es un estudio de casos y controles. ¿Ok? En este caso, retrospectivo. En los de cortes, en general, son estudios prospectivos. Entonces, esto es lo que tienen que recordar. ¿Cómo se hace un estudio de cortes? Un estudio de cortes se hace buscando o identificando una población en riesgo, ¿no? Por ejemplo, una población que haya tenido o que haya estado expuesta a radiación ionizante, ¿no? Un accidente, una planta nuclear, ¿no? Cerca a una población determinada X. Entonces, de esa población que ha estado expuesta a la radiación, ustedes escogen personas que están en el momento actual sanas, ¿no? Personas sin la enfermedad. Y les hacen seguimiento a largo plazo. 10 años, 15, 20, 25 años, ¿no? Lo que sea necesario. Y van a diferenciar de estas personas sin la enfermedad, de la población que ha estado expuesta, van a ver quiénes han tenido exposición y quiénes no han estado expuestos a esa radiación, viviendo en la misma zona, teniendo más o menos las mismas características. De los expuestos van a ver cuántos se enferman, cuántos no enferman, y de los no expuestos lo mismo, cuántos se enferman y cuántos van a estar sanos. En base a eso van a sacar ustedes el riesgo relativo y van a ver si es que esta exposición de esta población generó algún factor de riesgo para desarrollar la enfermedad. ¿No? Hacen un seguimiento en el tiempo, a futuro. A eso se llama estudio de corte, ¿no? Estudio de corte o hacer seguimiento a una población o a una corte. Por eso se llama estudio de corte. El otro son los estudios de casos y controles. Ahí van al revés. Ustedes tienen la población y dentro de esa población buscan quiénes están enfermos y los aparean con personas que estén sanas, de similares características, de que tengan más o menos la misma relación, digamos, que con los casos, pero que estén sanos. Y hacen un seguimiento en el tiempo hacia atrás, ¿no? En general, escudriñan en el pasado de las personas, de los casos y controles, para ver si han estado expuestos o no expuestos a determinados factores de riesgo. A ese estudio se le llama estudio de casos y controles. Las diferencias de los estudios de casos y controles y de cortes están resumidas en este cuadrito, ¿no? La población en riesgo en los estudios de cortes es definida, ¿no? En general se busca una población que haya estado expuesta a un factor determinado y se le hace el seguimiento. En cambio, en los estudios de casos y controles es una población indefinida. ¿Por qué? Porque ahí lo que les interesa son buscar a los enfermos. Buscan a los enfermos y los incluyen en vuestro trabajo, ¿ok? No es una población definida. Se puede en los estudios de corte calcular la incidencia, ¿ok? Que son los casos nuevos, porque van a hacer el seguimiento ustedes. En los casos y controles no es posible hacer eso. El número de efectos que se pueden medir en el estudio de corte son varios, ¿no? El ejemplo de la población que estuvo sometida a radiación ionizante. Les hacen el seguimiento y por ahí encuentran de repente leucemias, cáncer a la piel, cáncer de estómago, cáncer de vejiga, etc. Malformaciones. En cambio, en los casos y controles, en general el efecto es uno, la enfermedad, ¿no? Porque de ahí parte. El número de exposiciones posibles a estudiar en los estudios de cortes en general es una, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el ejemplo de la radiación, ustedes, la exposición fue la radiación y solamente esa están estudiando. En cambio, en los casos y controles pueden estudiar varias o varios factores de riesgo. ¿Por qué? Porque buscan personas enfermas y se van hacia atrás, ¿no? Preguntando posibles factores de riesgo. Los estudios de cortes en enfermedades raras son poco útiles, ¿no? Obviamente, si ustedes tienen una enfermedad que es muy rara, por ejemplo, tiene una prevalencia de 1 en 10.000, para ver un caso tendrían que hacer el seguimiento a 10.000 personas.
¿no? Imagínense que necesiten en su estudio 300 casos, ¿no? Sería una cantidad enorme de personas que ustedes tendrían que seguir por 15, por 20 años. Es imposible hacer eso. Entonces, los estudios de cortes, enfermedades raras, no son útiles. En cambio, los casos y controles sí, son los más útiles en enfermedades raras, porque ustedes van a buscar los casos solamente y de ahí se van hacia atrás, ¿no es cierto? En cambio, en exposiciones raras, los estudios de corte son muy útiles. Por ejemplo, en las radiaciones, ¿no? Porque buscan la exposición en un área determinada y le hacen el seguimiento a esos pacientes. En cambio, en exposiciones raras, los casos y controles es poco útil, ¿no? Son poco útiles. Los sesgos posibles en los estudios de corte son pocos, porque ustedes les hacen el seguimiento, ustedes los controlan a los pacientes y ustedes ven cómo están evolucionando en el tiempo. En cambio, en los casos y controles, los sesgos son muchos, ¿no? Para empezar, el sesgo más importante en los casos y controles es el sesgo de memoria, ¿no? No todos los pacientes van a recordar a qué cosas han estado expuestos hace varios años, ¿no? O hace meses. Entonces, eso es uno de los sesgos más importantes. En general, los estudios de corte tienen población elevada, ¿no? Porque son buena cantidad de gente que se tiene que estudiar. En cambio, los casos y controles son pocos. Son más caros los estudios de corte en respecto a en los casos y controles. Duran mucho más porque se hace seguimiento en el tiempo, a diferencia de los casos y controles. La evidencia causal que puede tener los estudios de corte es regular versus los casos y controles que no dan ninguna evidencia causal, solamente busca factores de riesgo. Ojo. Muy bien. Teniendo esos datos, vamos a contestar las preguntas. Dice, respecto a los estudios de cortes, ¿es cierto que los sujetos son seleccionados en virtud de padecer o no la enfermedad sometida a estudio? El análisis de los datos consiste en determinar si la proporción de expuestos en el grupo de pacientes con la enfermedad difiere de la de los controles. Se obtiene la prevalencia como medida de la frecuencia de la enfermedad. El azar decide la distribución de la exposición en los sujetos del estudio. O pueden ser retrospectivos, ¿no? A los estudios de corte, ¿cierto qué? Dice. ¿Qué sería? ¿Qué es lo cierto? A ver, los sujetos son seleccionados en virtud de padecer o no la enfermedad sometida a estudio. ¿Será cierto o no? Falso, ¿cierto? Eso es un estudio de casos y controles. El análisis de los datos consiste en determinar si la proporción de expuestos en el grupo de pacientes con la enfermedad difiere de la de los controles, ¿no? Él les sopla, ¿no? Controles, dice, ¿no? Este no es un estudio de corte. Se obtiene la prevalencia como medida de la frecuencia de la enfermedad. En los estudios de corte, lo que se va a obtener es la incidencia, ¿ok? Los casos nuevos, la incidencia. La prevalencia se halla en los estudios transversales. El azar decide la distribución de la exposición en los sujetos de estudio. No, más bien ustedes van a buscar una población que haya estado expuesta a un determinado factor de riesgo. Pueden ser retrospectivos, dice, ¿no? Eso es cierto. Pueden ser eventualmente algunos estudios de corte tener una parte retrospectiva. Por ejemplo, ustedes llegan después de unos meses o unos años a una población que ha tenido una exposición a un metal pesado, a agua contaminada, a radiación, por ejemplo, y le hacen el seguimiento a posteriori. Pueden ser inicialmente retrospectivos para captar la información y después se hacen prospectivos. Muy bien. La pregunta 13 dice, se ha realizado un estudio epidemiológico con el objetivo de dilucidar si existe asociación entre la administración de una nueva vacuna antigripal y la aparición de síndrome de Guillain-Barré. Para ello se recogieron los datos de todos los sujetos vacunados en determinada área geográfica y mediante la conexión de estos datos con los de nuevos diagnósticos de síndrome de Guillain-Barré registrados en los hospitales de ese mismo área. Se comparó la incidencia del síndrome de Guillain-Barré en sujetos expuestos y en no expuestos a la vacuna en una ventana temporal definida. ¿Qué tipo de diseño corresponde este estudio? Estudio de cortes, estudio de casos y controles, anidado en una corte, estudio de casos y controles de campo, estudio de corte transversal o estudio descriptivo. ¿Qué sería? Corte, ¿no? Sería una corte. ¿Por qué? Ustedes escogen una población, ¿no? ¿Cuál es esa población? Todos los que han sido vacunados con la
vacuna antigripal. Entonces, hacen ese seguimiento, identifican esa población y ven de esos cuántos han enfermado con síndrome de Guillain-Barré y sacan los factores de riesgo, perdón, sacan la incidencia entre los que han recibido la vacuna y los que no han recibido la vacuna, ¿no? La clave en la respuesta también aquí está, dice, se comparó la incidencia de síndrome de Guillain-Barré en sujetos expuestos y en no expuestos a la vacuna en una ventana temporal definida. La incidencia en los únicos estudios en los que se puede sacar es en los estudios de corte, ¿ok? Estudios de corte. Muy bien, la 14 dice, para relacionar el alcohol con los accidentes de tráfico se procedió de la manera siguiente. Por cada accidentado se seleccionó un individuo no accidentado que pasaba la misma hora por una carretera de características similares a la del accidentado. Se le extrajo sangre para cuantificar la cifra de alcoholemia. ¿Cuál es el tipo de diseño de estudio empleado? Un estudio transversal de prevalencia, un estudio de corte, un estudio de casos y controles, un ensayo clínico o un estudio ecológico. ¿Qué sería? Quieren relacionar alcohol con accidentes de tránsito, ¿no es cierto? ¿Qué dice acá? Por cada accidentado se seleccionó un individuo, ¿no? Un accidentado. Y además se seleccionó un no accidentado, ¿no? Un control, ¿verdad? Que pasaba a la misma hora por una carretera de características similares a la del accidentado. ¿Qué tipo de diseño sería este? Un estudio de casos y controles, pues, ¿no? Los casos serían los accidentados, los controles, los que no sufrieron accidentes de tránsito. Muy bien. La siguiente pregunta dice, en una comunidad se ha detectado un clúster o agregación de casos de leucemia no atribuible a la variabilidad habitual de la enfermedad. ¿Cuál es el diseño más adecuado para analizar su posible relación con la exposición a una fuente de ondas electromagnéticas? Un estudio transversal, un estudio de cortes históricas, un estudio de cortes, un estudio de casos y controles o un estudio o un ensayo clínico. Dice, en una comunidad se ha detectado un clúster o agregación de casos de leucemia no atribuible a la variabilidad habitual de la enfermedad. O sea, en esta comunidad han encontrado que los casos de leucemia se han elevado y esa elevación de estos casos de leucemia, ese incremento, no se puede atribuir a la variabilidad habitual de la enfermedad. Algo está pasando, ¿no? ¿Por qué se ha elevado se ha incrementado los casos de leucemia? Dice, ¿cuál es el diseño más adecuado para analizar su posible relación con la exposición a una fuente de ondas electromagnéticas? ¿Qué usarían ahí? ¿Un estudio transversal les servirá? No, no es cierto. ¿Un ensayo clínico? Tampoco, ¿no? No van a exponer a los pacientes a ondas electromagnéticas y ver si después realizan o no leucemia, ¿no? Hacen o no leucemia. Eso es lo que se haría en un ensayo clínico. Les queda hacer un estudio de cortes históricas, un estudio de cortes nada más o un estudio de casos y controles. ¿Qué harían ahí? ¿No? Cuando tienen una enfermedad que es rara, ¿no? Y ustedes están buscando si esa enfermedad es producto de una exposición, siempre lo mejor ahí es hacer un estudio de casos y controles. ¿Ok? Un estudio de casos y controles. Muy bien, esta es una pregunta, por ejemplo, muy típica, que pone un ejemplo de un estudio, ¿no? Dice, ¿a qué tipo de estudio corresponde el estudio de Framingham, que empezó en 1949 para identificar factores de riesgo de enfermedad coronaria? En el que de entre 10.000 personas que vivían en Framingham de edades comprendidas entre los 30 y los 59 años, se seleccionó una muestra representativa de ambos sexos, reexaminándose cada 2 años en busca de señales de enfermedad coronaria. Un ensayo clínico, un estudio de cortes, un estudio de prevalencia, un estudio de casos y controles, un estudio cuasi experimental. ¿Qué sería? Un estudio de corte, ¿no es cierto? Es el ejemplo típico de un estudio de corte. Seleccionan una comunidad en un área geográfica, sacan una muestra y le hacen seguimiento a lo largo de varios años, ¿no? Es un estudio de corte. Muy bien, la siguiente pregunta dice, un grupo de 1.000 pacientes diagnosticados de síndrome del aceite tóxico fueron seguidos desde 1981
hasta 1995, junto con un número similar de vecinos sin dicho diagnóstico. Entre los pacientes con síndrome de aceite tóxico se observó en 1995 un 20% con signos de neuropatía periférica frente a un 2% en los vecinos. Según el diseño descrito, ¿de qué tipo de estudio se trata? Un estudio transversal, un estudio de corte, un estudio de casos y controles, un estudio cuasi experimental o un ensayo clínico controlado. ¿Qué sería? Un estudio de corte, ¿no es cierto? Acá no se confundan, por ahí puede haber alguna confusión. Los estudios de corte no solamente, ojo, sirven para hacer seguimiento a personas sanas y ver si enferman. Puede servir para ver el seguimiento o hacer el seguimiento a personas enfermas que después presenten alguna complicación también. ¿Ok? No solamente es para hacer el seguimiento a personas sanas. Muy bien, la 18 dice, durante los meses de octubre a diciembre del 2011 se procedió a la selección de 200 pacientes diagnosticados de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, a partir de los registros de un centro de salud, mediante un muestreo aleatorio sistemático. Los pacientes fueron evaluados mediante una espirometría y respondieron a un cuestionario de calidad de vida y a otro sobre adherencia terapéutica. ¿Qué tipo de estudio epidemiológico se ha realizado? Un ensayo clínico aleatorio, un estudio de cortes, un estudio de casos y controles, una serie de casos o un estudio transversal. ¿Qué se ha hecho? A ver, vamos a ver. Durante, dice, los meses de octubre a diciembre del 2011 se procedió a la selección de 200 pacientes diagnosticados de EPOC, ¿no es cierto? Y se hizo un muestreo aleatorio sistemático. A estos pacientes seleccionados, a estos 200 que tenían esta enfermedad, se les ha hecho una espirometría y 2 cuestionarios, ¿no?, de calidad de vida y de adherencia terapéutica. ¿Qué tipo de estudio epidemiológico se ha realizado? Dicen, este es un ejemplo clásico de un tipo de estudio. ¿Qué tipo de estudio será? Cogen a una cierta cantidad de enfermos, ¿no?, los aleatorizan, ¿no?, o los incluyen a todos cuando el número es poco, cuando el número es pequeño, y los empiezan a estudiar, ¿ok?, sin modificar sus variables. Simplemente les hacen encuestas, les preguntan, especialmente la calidad de vida, adherencia terapéutica, ¿no? Son las dos principales encuestas que se hacen en este tipo de estudios. ¿Qué será? ¿Es un ensayo clínico o no? ¿No? Un ensayo clínico, recuerden que se define como un experimento en humanos. ¿Será esto un experimento? No, no es cierto, no les han dado nada, no les han dado una nueva droga, no están probando, no están manipulando variables. Ok. ¿Será un estudio de casos y controles? Tampoco, ¿no es cierto? Todos son enfermos. Son 200 pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ok. ¿Será un estudio de cortes? ¿Están haciendo el seguimiento de estos pacientes para ver si desarrollan alguna complicación en el futuro? No, ¿no es cierto? No, los van a describir nomás, ¿no? Les han hecho espirometría y les han hecho un par de cuestionarios. Entonces, no es un ensayo clínico, no es un estudio de cortes, no es un estudio de casos y controles. ¿Será un estudio transversal? ¿No? Si fuera un estudio transversal, en general se toman solamente las medidas una sola vez. Ese es digamos, la clave para decir que es un estudio transversal. Y ojo, el estudio transversal le saca prevalencia, ¿no? Acá no van a sacar ningún dato de prevalencia, ¿no? Este ejemplo es un caso típico de una serie de casos. Si ustedes cogen casos de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y los evalúan y les hacen cuestionarios y sacan conclusiones a partir de los datos que han obtenido sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Muy bien. La 19 dice, se plantea comparar la eficacia de 2 medicamentos antiepilépticos, ambos comercializados desde hace más de 5 años, en la epilepsia parcial refractaria.
¿Cuál de los siguientes diseños se elegiría por implicar un menor riesgo de sesgos y para garantizar mejor que las distintas poblaciones de estudio son comparables? Un ensayo clínico controlado aleatorizado, un estudio de cohortes, un estudio de casos y controles, un estudio prospectivo de 2 series de casos expuestos a ambos medicamentos, un estudio retrospectivo del tratamiento de los casos de epilepsia refractaria y los resultados obtenidos. ¿Qué harían? Ustedes quieren ver si es más eficaz uno u otro tratamiento, ¿no es cierto? Ambos están comercializados hace más de 5 años, dice, o sea, ambos están aprobados por la FDA, ambos ya se han estudiado su toxicidad, sus probables efectos colaterales, las reacciones adversas que pueden provocar, ¿no? Están aprobados para el uso y el tratamiento antiepiléptico. ¿Qué diseño usarían para comparar entre uno u otro tratamiento? ¿Qué harían? ¿Qué sería lo mejor? A ver, un estudio de casos y controles, ¿harían? No, ¿no es cierto? No les sirve. Un estudio de cortes, ¿harían o no? No sirve acá, ¿no es cierto? Tendrían que coger la población, seguir a los que han estado tomando los antiepilépticos, compararlos versus los que no han estado tomando o versus los que han tomado la otra droga. No es posible hacer eso, ¿no? Un estudio de corte se usa básicamente para exposiciones o para ver complicaciones. Cuando ustedes, y acá está la clave de la respuesta, les dicen, por implicar un menor riesgo de sesgos, ¿no? Los sesgos son errores. Y para garantizar mejor que las distintas poblaciones de estudio son comparables, cuando les piden eso, lo mejor es hacer un ensayo clínico aleatorizado. ¿Ok? Un ensayo clínico aleatorizado. Acá no tienen el problema de que sea una droga nueva, que se tiene que hacer un ensayo clínico en humanos, ¿no? Un experimento en humanos, ¿no? Estas drogas ya están comercializadas, entonces pueden hacer aleatorizar. Pueden ustedes aleatorizar y dar un grupo una droga, a otro grupo otra droga, y compararlos entre sí, ¿no? Ver cómo van.